Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, familia, a nuestro podcast Voces en Terapia. Nuevamente aquí con ustedes. Y pues es un gusto para mí el día de hoy estar compartiendo con el licenciado y gran amigo, Diego Arias. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la negación, que es un tema sumamente importante tanto para las personas que consumen, así como para las familias. Y pues, ¿quién mejor que nadie que nos puede explicar esto, que es el licenciado? Adelante, Diego, ¿qué piensas de este tema tan importante? Gracias, madrina. Hola. Bueno, pues el día de hoy se eligió este tema, pues para seguir dando la atención necesaria a los temas, o a la gran mayoría de ellos, que deberían o tienen que abarcarse a la hora de hablar de tratamiento. Entonces, pues el día de hoy vamos a desglosar cuanto podamos justo este tema tan importante o tan recurrente a la hora de someternos a tratamiento, tanto como pacientes y a la hora de acompañarlos como profesionales en el área tanto de consejería como de psicología. Vamos a enfrentar diversos obstáculos, entre ellos una de las fases que justamente es la negación en tratamiento. Entonces, pues me gustaría comenzar, madrina, diciéndoles al público en general, uno de los grandes esfuerzos que se tienen en tratamiento desde la psicología y desde la consejería en adicciones, justo es primero identificar en qué etapa de tratamiento o en qué etapa de las fases cuando una persona se enfrenta a un cambio. Yo creo que todas las familias o pacientes que recurren a una ayuda o un apoyo de estos, pues se van a enfrentar a estas circunstancias o a estas etapas en diversos momentos y en diversos puntos clave a la hora de emprender. Para mí es un emprendimiento, tomar la decisión, y en qué momento es consciente o no es consciente, en qué momento el paciente va a decir no, que regularmente y casi siempre cuando hay una sustancia de por medio, la respuesta va a ser un no, va a ser una negación absoluta a recibir cualquier tipo de ayuda, justamente porque la persona todavía no tiene el suficiente grado de conciencia de identificar y de asimilar sus circunstancias actuales, principalmente por el uso de una sustancia que afecta muchos procesos cerebrales, muchos procesos psicológicos, también emocionales. Entonces, pues es lógico, ¿no? Ya con esos aspectos que estoy mencionando, va a ser muy lógico que la persona presente muchas dificultades a la hora, y eso corresponde completamente a temas de consejería y de programas de 12 pasos, toda la problemática y todos los esfuerzos que se requieren para que la persona comience a decir sí. Así es. Entonces, salir de un estado de negación, un estado donde se la va a pasar diciendo que no, negando un problema, y si niega un problema va a negar la ayuda o el apoyo o el tratamiento, pues diversas fases de un proceso de cambio o de un tratamiento en general, en este caso de adicciones, para lograr pues saltar este obstáculo. Claro. ¿Cuál? Pues el tema que nos corresponde hoy, que es la negación en tratamiento, ¿verdad? Entonces, madrina, adelante con estas ideas para ir abriendo el tema. Sí, fíjate que ahorita que estás mencionando esto, ¿verdad?, de la problemática mental, ¿verdad?, del adicto, es una de las situaciones de la persona que consume, tanto del familiar, ¿sí? Una bien importante es que nosotros, como consejería en adicciones, que llevamos los 12 pasos, pues la negación yo la pongo en lo que es un primer paso, ¿sí? O sea, el primer paso, donde es la admisión de la enfermedad. Sí. Si no se admite
que tienes una enfermedad de alcoholismo, de drogadicción, dependencia, codependencia, si no estás aceptando que tienes un problema igual de ludopatía, si un problema con la ansiedad, con la depresión, y no aceptas ese problema, y lo que pasa y sucede es que culpas, ¿verdad?, a todo, al gobierno, a la familia, a la esposa, a los hijos, el trabajo, y a todo estás poniéndole algo que no te gusta para ir a consumir o ir a jugar o deprimirte, acostarte, entrar en crisis de ansiedad, pero todo eso tiene que ver con una negación. Todo eso tiene que ver con una negación, porque si realmente estuviera la persona aceptando, estoy enferma y necesito ayuda, desde ese momento se va a abrir a la persona y va a decirle qué es lo que necesita. Pero cuando hay negación, pues como qué le platica, ¿no? Como qué le dice al psicólogo, qué le dice al consejero, a dónde va, a dónde acude, si dice la persona que está bien, si dice la persona que pues puede controlar todo, ¿no? Ahorita me sentí, hace poquito tiempo yo platicaba con una persona precisamente que consume, me parece que cristal, pero a su vez esta persona está pasando por etapas de ansiedad tremendas, y esa ansiedad me dice que la lleva a consumir, que cuando está muy ansiosa consume y se siente mucho mejor. Pero ahí es donde te das cuenta que si llegan las crisis de ansiedad, pues es porque hay algo atrás, ¿sí?, de esa ansiedad. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Precisamente platicar con la persona, ver cuál es la situación que la lleva a la ansiedad, ver su entorno familiar, ver su entorno, si estudia, ver su entorno con su esposo, esposa, en su trabajo, en escuela, o sea, ver todos sus entornos y saber qué es lo que le está provocando esa ansiedad, ¿verdad? Si es actual, porque en muchas ocasiones viene la ansiedad ya desde años atrás, inclusive desde una pérdida de niño, de joven, adolescente. Entonces es ahí donde nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia de esa persona para poder ayudarla. Pero si no, si lo niega, pues claro, ¿cómo le podemos ayudar, no? O en el otro caso, la familia también. Muchas ocasiones la persona que consume o que padece un trastorno le pide ayuda a la familia, le pide ayuda a algún familiar, a alguien cercano, y muchas ocasiones la familia niega también esa situación, ¿sí? La familia así como que no hablemos de ese tema, no estás mal, esto va a pasar. Sí te vas a componer, mira, vamos al doctor, vamos acá, vamos allá, pero no se abren, ¿verdad? No llevan al hijo con alguien experto en adicciones, ¿sí? Sino claro, que ahí permanece la persona como aislada, ¿no? Tanto la familia. La familia se aísla y aísla al enfermo. ¿Por qué? Muchas veces es por vergüenza, por dolor, sí, ¿verdad? Esa situación de es que ¿cómo le voy a decir a la familia que mi hijo o mi hija está consumiendo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la familia que pues padece algún trastorno que tiene que estar yendo con el psiquiatra? Claro. Y todas esas cosas, pues lógicamente que la familia también contribuye mucho en esa situación de la negación. Y sí, de ahí muchas veces se agarra también la persona que es adicta y no acude a ayuda. Claro. ¿Verdad? Yo creo que los que nos dedicamos a esto, madrina, sabemos o ya hasta nos acostumbramos a decirlo. Uh-huh. Todos los que estamos de cerca en este tipo de tratamientos, que los que practican el programa de 12 pasos, y no solo lo practican, sino que en el área de consejería uh-huh, acompañan a otras personas en proceso de dejar una sustancia, pero también de mejorar su vida, de cambiar su estilo de vida. Así en este famoso cambio de juicios y de actitudes, pues ahí vamos a empezar a ligar tanto la palabra aceptación y negación en ese cambio de juicio, ¿no? Juicio, uh-huh, pues de una manera sencilla,
el juicio mental, ¿no? Que todos tenemos, y cómo funciona ese juicio para percibir la vida y para tomar decisiones ante la vida. Comentaba hace un momento, los que estamos acostumbrados a este ambiente, a este trabajo, a estos tratamientos, que estamos en contacto con lo terapéutico, ¿no? Del modo que sea, psicológico, consejería, programa de 12 pasos, etcétera, pues ya estamos acostumbrados a decir que la negación es el primer síntoma. Negación, primer síntoma. Así es. Resulta que un problema de drogadicción o de alcoholismo ya crónico, ya perjudicial, es evidente para todos. Para todo el mundo va a ser muy evidente. Como decías hace un momento, madrina, para la esposa o el esposo o la familia, los hijos, los vecinos. Luego los vecinos a veces ni los conocen, ni hay relación vecinal, pero el vecino sabe, ¿no? De cómo llega la persona a la casa y los destrozos que suele hacer y el estilo de vida que tiene en su casa, ¿verdad? Con respecto a todos los vecinos que a veces están al pendiente de la vida de los demás. Pues ahí podemos ver que casi no se da. Exacto, que la negación en la persona va a ser, el problema es muy evidente para los demás y la negación en la persona también. Entonces, si el problema es evidente para todo el mundo, para la persona que lo está viviendo, no. Es una de las primeras fases a vivir. Yo como psicólogo siempre me he esforzado en que algo que la demás gente ve como un problema, pues hay que verlo como parte de todo el proceso. Como decir, es que es malo que lo esté negando. Al contrario, es parte de un procedimiento el que lo esté negando. Entonces eso ya nos da a nosotros la pauta y una manera más clara de establecer en qué parte o proceso, ¿verdad? Ya nosotros como terapeutas, qué tan adelantado o no va en su proceso o si apenas lo va a comenzar. O sea, de manera diagnóstica o de manera para ir como revisando la impresión actual del paciente, es muy válido que la persona lo esté negando. Entonces se da asesoría familiar donde explicamos que va a ser tremendamente natural y lógico, como decíamos hace un momento, que primero hay que observar el consumo de la sustancia y todo lo que altera a nivel cerebral, emocional y mental, para que entonces de una manera muy obvia la persona no es que no quiera decir que sí, sino que no puede decir que sí a esa problemática que está viviendo él en su propia realidad. Entonces es donde empezamos a ya adjudicar otro tipo de problemáticas ya más específicas. Es entonces donde podemos verlo desde esta frase ya cliché, el de la negación es el primer síntoma. Es que mira, no te das cuenta cómo estás o no te das cuenta de las consecuencias de tus actos. Realmente la persona no lo asimila. Su realidad está totalmente distorsionada, que en esa distorsión de su realidad él va a creer que está bien y que los demás están mal. Siempre el paciente va a estar bien y todos, incluido el psicólogo y la madrina, también está, toda la clínica completa está mal. Entonces, de otra manera lógica, para aquellos que supuestamente estamos en nuestra realidad más congruente de vivir, es como, pues qué curioso, ¿no? Que toda tu colonia, hablando de los vecinos, todos están mal menos tú. Toda tu familia, todos, también ya nos dijeron que estás mal, pero tú dices que no. Y luego después toda la clínica, ¿no? Cuando ya llegan ahí con nosotros a tratamiento, ya es como todo está mal, el tratamiento es malo, el lugar está feo, los tratan mal, etcétera. Entonces es una fase de negación muy fuerte, donde la persona es incapaz de asimilar la realidad tal cual es. Entonces no va a tener recursos psicológicos, mentales, ni emocionales, ni mucho menos conductuales, de demostrar qué capacidad de aceptación, o en el caso de la psicología, insight. Incluso en términos clínicos hay que ir definiendo el grado de insight que la persona tiene al momento. En términos muy simples, insight, ¿qué significa? Insight significa darse cuenta. En términos muy sencillos. Ya en términos clínicos, insight es
aparte de darte cuenta, reconocerlo y aparte responsabilizarte. Pues esas son las fases que en tratamiento tratamos de identificar. Claro. Insight, que es en general, es cuando te das cuenta de algo, cuando te cae el 20 de algo. Para fines clínicos, insight también va a ser darme cuenta, reconocer, pero sobre todo responsabilizarme de todo aquello que tengo que hacer en eso que tanto trabajo me costó primeramente aceptar. O sea, ¿a qué quiero llegar? No nada más es decir, sí, ya me di cuenta. No. O sea, vamos por diferentes como escalones, diferentes pasos. Entonces, madrina, en esta idea de que no basta con decir sí, ya, o sea, primeramente que nos explicara un poquito más, madrina, todos los esfuerzos o estrategias que a veces aplicamos, o incluso la vivencia del propio paciente, de todo el trabajo que le cuesta pasar del no al sí, y luego ya dice que sí, ¿y qué más sigue? ¿Verdad? ¿Qué más sigue? Claro. Fíjate que es algo bien interesante lo que acabas de mencionar, porque el paciente tiene un proceso doloroso y largo, ¿sí? Porque no es fácil para un paciente aceptar que soy un alcohólico, que soy un drogadicto, que soy una persona enferma emocional, o sea, mental, o sea, no es fácil de aceptar, ¿sí? Y como no es fácil de aceptar, la persona siempre se cubre atrás de una lástima de sí mismo, ¿sí? Se cubre atrás de una conmiseración, ¿no? Lo que le llamamos nosotros, o sea, te estás conmiserando, estás apapachándote, ¿no? No estás viendo tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ocupamos ir haciendo? Precisamente comentarles y platicarles un poquito, ¿no? De la maravilla que es el programa de AA, ¿sí? De la maravillosa vida que puedes tener después de dejar de beber o dejar de drogarte, ¿sí? Y platicarles de cómo lo viví, de cómo salí, de qué es lo que yo hice, de qué esfuerzos tuve que hacer, porque esto se requiere de mucho esfuerzo. Sí. No es fácil dejar una adicción, ya sea alcohol, drogas, sí, o alguna situación mental, lo que estamos hablando, un trastorno. Sí. No es fácil porque es con lo que tú has aprendido a vivir durante años, ¿sí? O sea, durante años has aprendido a vivir así. Durante años has aprendido a que cuando tú te sientes triste, cuando te sientes alegre, cuando te sientes enojado, acudes por una cerveza, acudes por una cubita, le hablas al amigo, te vas con él a algún lugar y te pones a beber o te drogas y estás feliz, ¿sí? Entonces ya tu cerebro sabe que tiene que acudir ahí para sentir un poquito de felicidad o de alivio en todo lo que traes cargando. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con el paciente, pues le ocupas decir todo lo que conlleva el tratamiento, pero le tienes que dar una esperanza de vida, ¿sí? O sea, le tienes que quitar una cosa, pero darle otra. Enamorarlo precisamente de lo que es algo espiritual que le hace falta, ¿sí? Okay. Cuando te sientes solo, cuando sientes que no puedes, cuando sientes que solo no vas a salir adelante, cuando sientes que nadie te quiere, cuando sientes que todos te rechazan, y te sientes realmente así, es cuando te aíslas totalmente y no crees en nada ni en nadie. Entonces, lógicamente, estás en una conmiseración tremenda, en una lástima de ti mismo por toda la situación, por todo el fracaso que se siente detrás de una adicción. Sí. ¿Sí? Porque te sientes fracasado, porque te sientes sin vida, porque te sientes juzgado, ¿sí? Entonces, es una persona que vive debilitada totalmente, emocional y espiritualmente. Muy bien, madrina. Con todo lo que acabas de decir, mencionabas, la persona empieza a conmiserarse.
Yo en mis primeras experiencias y contactos en tratamientos de adicciones, pues esta palabra me sorprendía, nunca la había escuchado. Y ahora que se trabaja con familias, que hay que como que informarlos, educarlos, pues dicen, ¿qué es eso de conmiseración? Entonces, esta fase de conmiseración entra a una de las primeras fases de este proceso de introyección de la aceptación, ¿no? O sea, cómo la introyecto, cómo la asimilo, cómo la llevo hacia adentro. Entonces, mencionabas que siempre va a haber una historia. Hay una historia antes del consumo y después viene el consumo. Justo porque la baja capacidad de aceptación o bien la negación constante de lo que estoy viviendo y lo que estoy provocando resulta ser tan pesado, resulta ser abrumador para la persona que lo está viviendo. Así es. Y que justo por eso consumió una sustancia. Entonces, la historia fue antes de y el consumo fue después de la historia que estuvo viviendo. Y ya en consumo eso empeora aún más. En consumo, pues literalmente la persona está desconectada de toda realidad, lo que en psiquiatría llaman psicosis, un estado psicótico. Y ahora que mencionabas la sustancia en específico, cristal, metanfetamina, que es la que más problemas ha ocasionado en la actualidad a la sociedad, y que es de la mayoría de los casos que recibimos por consumo de metanfetamina o cristal, pues llegan totalmente alterados y distorsionados de la percepción de la realidad por estados psicóticos muy evidentes que pues un psiquiatra va a definir y sí o sí va a tener que medicar. Esta es información muy, muy valiosa porque hay familias que me piden que a sus hijos no se les medique. Hay todavía este tabú, recelo al medicamento, incluso este miedo, pero invariablemente y bajo estatutos médicos es de prioridad medicar. Claro. Un estado de psicosis inducido por el uso de sustancias y los malos hábitos de vida sí o sí va a requerir de una medicación. Es un apoyo. Claro. Es un apoyo que se va a integrar a los demás terapéuticos, de consejería, donde la persona, como está fuera de su realidad, hay que regresarla, porque si no, nunca va a aceptar, va a seguir estancado en la negación de que su propia verdad es la absoluta. Claro. Y de que tengamos que sacarlo de allí, ¿verdad? Así es. Ahorita que mencionas eso, fíjate que sí es muy cierto. Las familias les da mucho temor, mucho miedo que los mediquen. Y muchas veces dicen, es que va a salir de una sustancia para meterse a otra, ¿no? Y no le va a causar adicción. Y es que no quiero que todo el tiempo esté medicado, porque luego llegan a ver a su paciente y lo ven así como con el medicamento medio dopado, ¿verdad? Y es que, ¿por qué está así, no? Y realmente, pues, ahí va nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, enseñarle a la familia, mostrarle que el medicamento está sirviendo. Primero va a atacar esas partes del cerebro que están inflamadas por todo el consumo, por todo lo que lleva. El medicamento le va a ayudar a desinflamar todo eso para después darnos cuenta realmente qué medicamentos se le pueden ir dando para ayudarlo a que se estabilice emocionalmente, ¿no? Muchas familias lo entienden, muchas no, pero ese es nuestro trabajo. Empezar a explicarles y empezar a decirles que no pasa nada. Inclusive se les da el medicamento y en un lapso de 2-3 meses a veces ya no toman nada y están súper bien, o sea, muy estables, ¿no? Sí, además pues a la actualidad, año 2026, pospandemia, la medicina ha avanzado mucho. Y ha avanzado tanto que pues bueno, nuestros psiquiatras especialistas en tratamientos residenciales en adicciones, pues claro que lo saben, y claro que lo sabemos, psicólogos, consejeros y psiquiatras tenemos muy en claro
que existen medicamentos que sí provocan dependencia, pero va a haber otros que no. Me encanta mucho cómo hablan nuestros psiquiatras en la clínica, ¿verdad? Ellos dicen que nuestros medicamentos no son de acción incisiva, ¿verdad? No son agresivos. Nosotros como trabajadores de la salud en el área de adicciones sabemos perfectamente qué medicamentos sí producen dependencia y cuáles no. Aquí lo que vale dejar en claro es que una cosa es depender de un medicamento, como por ejemplo los sedantes hipnóticos, el famosísimo clonazepam, ahí muy delicioso para muchos allá en casa, no nada más para nuestros pacientes, también sus familias son drogodependientes y no lo han detectado. Y entonces en el tema de la negación, ¿cómo decirle a una madre o un padre, oye, usted tiene síntomas de drogodependencia a un sedante hipnótico que en algún momento de su vida un psiquiatra se lo recetó para problemáticas referentes a sus estados emocionales o a su ciclo del sueño, y resulta que usted también abusa, señora o señor, hay abuso de pastillas para los nervios supuestos. Todo esto lo sabemos en adicciones, y es por eso que nuestros médicos y médicos psiquiatras pues saben qué medicamentos son de uso adecuado para un adicto, como a la metanfetamina, por ejemplo, y que, como decías, qué medicamento le va a ayudar sin justamente propiciar una adicción nueva, ¿no? Sino que qué chiste, nos estaríamos contradiciendo todos contra todos, y no habría un progreso o un avance en esta, como te referías a la palabra desinflamar, esa palabra me gusta. Desinflamar el cerebro, desinflamar el sistema, está muy estancado, muy alterado. Yo como psicólogo sé que cuando el cerebro se llena de cortisol, pues provoca estados de estrés pero tan severos y tan perjudiciales, que estas crisis o intoxicaciones de estrés en el cerebro más el uso de sustancias pues provocan todo lo que nuestras familias viven en casa, con sus hijos, sus parejas, sus familiares que consumen una sustancia, y que han tenido que llegar a esta necesidad de que ante la negativa del paciente, que es una negativa constante, ya después de muchos pues intentos de tratar de hacer ver, ese es el fenómeno del insight del que hace un momento les hablaba, el tratar de hacer ver, donde la persona va a tener que vivir su propio proceso acompañado en tratamiento para que llegue a ver, y llegando a ver y comience a decir que sí, posteriormente se haga pues responsable. Cuando hablabas del término conmiseración, en términos pues más sencillos, es hablar hacia afuera. ¿Qué es hablar hacia afuera? Culpar. Como les decía, yo estoy bien y ustedes están mal. O sea, hablo hacia afuera. O es culpa del gobierno, es culpa de mis padres, es culpa de mi pareja, es culpa de todos menos mí. Hablar hacia afuera, de mí. El pobrecito de mí, o en pocas palabras, es un berrinche. Conmiserarse es hacer berrinche. Entonces esto pertenece a una negación primaria. Nosotros en psicología analizamos la negación desde 4 pasos, 4 fases, donde la primera de ellas es justo esta de la que estamos hablando, madrina, donde la persona dice yo estoy bien, yo no tengo un problema. Es una negación primaria, porque lo primero que hace es negar. No estoy mal, la familia exagera, yo puedo dejarlo cuando quiera, o el problema son los demás. O sea, hablo hacia afuera. Esa persona nunca va a decir yo, porque ya empezar a decir yo ya es otra de las fases del reconocimiento de la negación o la asimilación de la aceptación. Entonces voy a mencionar, son 4 en total. Primero está ¿no? El insight ausente, el insight nulo. No hay capacidad de aceptación y de reconocimiento de absolutamente nada, y por eso le podemos llamar negación primaria. ¿Por qué? Porque es lo primero que aparece. La persona no quiere nada, incluso hasta minimiza el problema, lo hace ver menor, o bien lo racionaliza. Racionalizarlo es por tu culpa lo hice. Esa es su razón. Sí. Aunque suene medio raro. Ajá, suena así, esa es su razón de ser y de hacer las cosas. Por eso está en su razón, ¿verdad? Él tiene esa razón, racionaliza porque por tu actitud yo me drogo, o porque no me diste o no me hiciste, o bien externaliza la culpa.
¿verdad? Fueron los demás, el narcotráfico. Hay mucho narcotráfico, yo nada más camino 5 pasos a la esquina y ya me dieron la dosis. O sea, eso es externalizar. Y pues la percepción de los riesgos. O sea, no hay una claridad de que realmente sus vidas están en peligro en cualquiera de los momentos, por la sustancia misma o por los riesgos que el conseguir y consumir la sustancia provocan, exponernos a situaciones de riesgo en lugares y personas con las que nunca debimos de haber estado, ahí van a estar. Entonces la persona no tiene un reconocimiento absoluto de nada, y es por eso que pues tienen que llegar hasta un internamiento, ¿verdad? Hasta un breve internamiento lejos de todo, para ver si lejos de todo aquello donde racionalizan, externalizan la culpa o hablan hacia afuera, a ver, ahora ¿a quién le vas a echar la culpa? Y pues no le echan a nosotros, ¿verdad, madrina? Sí. No, a la madrina porque es bien fea conmigo, o al psicólogo porque nos habla bien gacho y cosas de esas, ¿no? Entonces es una negación total. Sí. Hay que sensibilizar muy bien a las familias, educarlos. En nuestra clínica, pues el acompañamiento familiar es indispensable. Desde las primeras semanas ya se está incluyendo el trabajo familiar, las entrevistas, que conozcan el tratamiento, el lugar. Si pueden ir a la sesión ahí mismo en la clínica, qué mejor. En otros estados las distancias no lo permiten, pues por videollamada, aunque sea, pero que estén al pendiente justo de estos procesos que, como aquí los estamos explicando en el podcast, las familias al tenerlo presente también van a entender en qué fase de esa asimilación se encuentra su familiar o su paciente. Ya para que hables tu madrina, la segunda. Sí, no, está ahorita bien. Nos pasamos a las otras Tú dos. sigue hablando. La segunda es el insight intelectual. El insight, como les dije hace rato, es darme cuenta ya de forma intelectual. Es donde justo ya empieza a decir, ay, mira, creo que sí tengo un problema. Sí me afecté o sí afecté. Ay, mira, ya me di cuenta. Ese es el insight. Todo el momento voy a estar repitiendo el ya me di cuenta. Ya me di cuenta que sí perdí dinero y mucho. Sí. O ya veo que sí tengo bien lastimada a mi familia y bien acabada. Pero todavía hay un estado, en esta fase es muy interesante, que aún conservan un estado de ambivalencia. De, no, sí, madrina. No, gracias al trabajo que hicimos juntos, veo todo el dinero que perdí, veo que sí lastimé mucho, que los tengo bien preocupados y bien afectados, pero pues voy a cambiar el cristal por la cerveza. Sí. Esa es la ambivalencia. Sí. Reconocen una parte, o yo creo que pueden reconocerlo hasta todo. Se vuelven hasta muy de, ya me di cuenta de todo, pero voy a disminuir, o voy a cambiar la sustancia, o voy a tratar de controlarla. Es que yo no tengo problema con la droga, con el alcohol, lo tengo con la droga. Entonces está estancado, como que entre la 2 y la 1. Pero yo creo que mucho de tu experiencia te ha pasado, estos pacientes que, ay, no, sí, madrina, gracias, es la mejor porque ya me di cuenta de mi problema. Sí. Pero lo quieren manejar todavía y mover. Claro. ¿Cómo lo ha vivido usted, madrina? Fíjate que ahí considero que, con mis palabras, ¿verdad? Considero que ahí entra mucho también, porque como sigue la negación, la parte de manipular, ¿sí? La parte de manipular a la persona que lo está llevando de la mano, ¿no? Porque cuando estamos trabajando con él y le estamos diciendo toda su realidad, ¿qué es lo que sucede? A ninguna persona le gusta que le diga su verdad, ¿sí? Su realidad. Claro. A ninguna persona le va a gustar que le diga, ¿sabes qué? Tienes 50 años, tienes 30 años y has fracasado en esto, y en esto, ¿sí? O sea, no le va a gustar que le digas realmente toda su verdad. Entonces, cuando se está dando cuenta de su verdad, es ahí donde empiezan a poner una traba, ¿sí? Así como que ya no quiero verme más, o sea, ya no. ¿Cómo me van a quitar el poder que yo sentía? ¿Sí? O sea, no me lo vas a quitar. Simplemente cuando una persona
es agresiva, una persona es sí, agresiva, manipula, saca las cosas fácil, pues esta persona hay muchas cosas atrás, ¿verdad? En su historia de vida. Y muchas ocasiones cuando les empiezas a hablar de esa historia de vida o cuando les dices, mira, te estás escondiendo tú detrás de esa agresividad, se está escondiendo un niño. O sea, está el niño asustado que en cierta edad no pudo defender. Y cuando les lanzo la pregunta, ¿no? Les lanzamos la pregunta, ¿a quién no pudiste defender, ¿no? En tu infancia. O ¿a quién le hicieron daño que tú no pudiste detener ese daño, ¿no? O en qué contribuiste para hacer daño a una edad pequeña y cargas con una culpa, ¿no? Uh-huh. Y cuando empiezas a decirles todas esas preguntas, pues se van sintiendo, se van acordando y dicen, hijo, lo que dije, lo que hice, a donde fui, cooperé con, hasta inclusive muchas veces cooperé con mi papá para que le fuera infiel a mi mamá. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Y cargan con una culpa. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a decirles y ellos se van dando cuenta de la realidad, es cuando ellos empiezan a poner un caparazón y otra vez empiezan como a negar su enfermedad, pero en forma de querer manipularnos a nosotros, ¿no? Así como que, no, pues ya estoy bien. O sea, madrina, no, usted me ha ayudado como no tiene idea, ¿sí? Pero me estoy dando cuenta que mi problema es el cristal, ¿no? Mi problema es la cocaína. Pero yo no tengo problemas con el alcohol. Yo me puedo tomar una, madrina, y mire, toda la noche me la paso con esa, ¿no? Claro. Y cuando les empiezas a explicar que va a pasar de esa adicción del cristal, de la cocaína, marihuana, a una copa, y entonces él tiene una mente adicta. Y esa mente adicta lo va a llevar a crear otra adicción en el alcohol. Te empiezan a decir que no y empiezan a negar. ¿Por qué? Porque ya su mente adicta está preparando el terreno porque necesita algo para seguir adormeciendo todas esas cosas de las cuales ya hablé ahorita. Entonces, fíjate, todo lo que explicas nos deja más en claro por qué la persona dice que no. Comenzaste a hablar de emociones como la culpa, el miedo, la vergüenza. Yo lo que he logrado estudiar, he descubierto que la culpa, la vergüenza, el miedo son emociones complejas de procesar. Sí. No son emociones fáciles de maniobrar o de manejar. Entonces, otra vez vuelve a ser lógico porque una persona va a intentar lidiar con ellos a través del uso de una sustancia. Mencionabas algo muy importante, el secreto familiar. En psicología sistémica se analiza desde el secreto familiar. Va a haber secretos familiares muy difíciles de sostener o de cargar, porque imagínense si se revelara los secretos que un hijo guarda para protección de mamá o de papá o de sus hermanos, en muchos intereses. El peso tan grande. Desde el interés del matrimonio de mis papás, las propiedades que tienen, los negocios, lo que han estructurado como familia, de manera tanto emocional como material, pues pudiera desmoronarse. Claro. Entonces hay que entender en casa cómo de ciertas maneras este peso recae a que la persona lo sostenga. Y como no es ni responsable ni tiene la obligación de sostener ninguna estructura familiar, ni económica, ni emocional de nadie más, claro. de ahí nace la codependencia. Como no está obligado a sostenerlo, pues bienvenido consumo, bienvenido. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo se droga tanto o toma tanto? El de mi comadre también se droga, pero no tanto. Sí. O no tiene tantos problemas como el mío, o ni yo con él en comparación. Entonces, analizándolo desde esto que comentas, como un secreto familiar, el joven, al no tener
ninguna obligación de sostenerlo, simplemente no lo sostiene, lo guarda, pero lo maneja o lidia con él, ¿cómo llamarlo? Son como atenuantes, lo va a atenuar el uso de una sustancia, pero el secreto se mantiene. Claro. Entonces, ¿en qué momento se va a romper con ello? Después, madrina, le comentaba, estábamos en el insight emocional. Perdón, este es mi favorito, ¿sí? En el primero dijimos que la persona no reconoce nada. En el segundo dijimos que empieza como que a verbalizarlo. Dice que sí, pero que no. Ya medio me doy cuenta, pero no termino de aceptar mi condición o de alcoholismo o de drogadicción completa, porque la voy a andar ahí con ideas ambivalentes, voy a tratar de justificar, de cambiar la sustancia, de disminuirlo, etcétera. O sea, sigo sosteniendo el por qué debería de estar consumiendo. De allí viene el tercero, es el insight emocional. Este es mi favorito porque nosotros en psicología, cuando una crisis emocional nos sucede, incluso hay que propiciarla, hay que promoverla. Si algo he aprendido de los alcohólicos en sus 12 pasos, es que la persona comienza a tornarse indolente. Por eso no mide sus alcances, sus consecuencias, y llegó hasta lo último con los seres que más ama. Con los seres que más dice amar, son con los que más afectaciones y destrozos ha llegado a hacer. Justo porque va a haber un problema a la hora de manejar las emociones. Comienza a no gestionarlas bien, entonces literalmente viene un sentido de indolencia, o sea, de baja capacidad de sentir el dolor como debería de sentirse o de percibirlo. Y otra vez eso también va ligado al tema de aceptación y reconocimiento. No acepto ni reconozco el dolor de los demás, porque el mío es el más importante, ¿no? En estas fases como de primero digo que no tengo nada, después ya medio lo empiezo a decir, pero ya cuando lo acompaña la sensación auténtica de una emoción, y yo creo que para eso no se estudia, madrina. Nos dan los principios, pero en la experiencia del trabajo en adicciones, uno claramente sabe detectar cuando la persona ya está sintiendo ahora sí culpa, cuando ahora sí su tristeza es auténtica, cuando la vergüenza ahora sí lo empieza a invadir, a sentirlo, o bien estos procesos tanto de miedo o de una pérdida. Ahorita también mencionabas cosas del duelo, cuando ya realmente lo empieza a sentir, ya más auténtico. Hay pacientes que dicen, no, es que se murió mi abuelita y no lo estás sintiendo realmente. No hay una crisis verdadera de duelo en ti, no es perceptible aún. No suenas auténtico, dicen los padrinos, suenas hueco. Tu hablar, tu sentir es hueco todavía. Entonces, en tratamiento, ya con semanas, meses de trabajo, pues podemos empezar a ver que si ya pasó de la fase 1 a la fase 2 y está acompañado por una emoción de estas, culpa, tristeza o vergüenza, pero de formas auténticas, y que ahora sí le creemos a la persona en el trabajo que él está haciendo con él mismo, nosotros nomás le acompañamos y le ayudamos, entonces ya se le llama insight emocional. De ahora sí se quebró. Eso es lo que buscamos en un tratamiento. Sí. Que se quebrante emocionalmente hablando. Que saque, ¿no? Se dice mucho en terapia y en familia, saca todo lo que tengas que sacar y ahí déjalo en el tratamiento, porque saliendo te espera una vida nueva. Cuando la persona realmente se quiebra emocionalmente o incluso hasta espiritualmente, pues ya con la experiencia sabemos verlo, madrina. Sabemos detectarlo e incluso sustentarlo en nuestros registros que hacemos en expediente, a la hora que hacemos retroalimentación a las familias. Cuando ya vemos eso, un acompañamiento emocional auténtico, ya se puede decir que es una fase 3 de las 4 que hablábamos. Ya hay una emoción. Ya no nada más sale de que nos dice que sí, pero que no, pero que... Y es difícil debatir con ellos. Cuando defienden el consumo, cuando defienden la vida pasada, es bien complejo, son muy hábiles para discutir y debatir esos temas. Oh, sí, claro. Pero ya en una emoción expresa,
por ejemplo, en una catarsis, ¿no? Que hay mucho llanto, a veces gritos, a veces hasta se tiran al suelo y gritan y patalean y piden perdón y que por qué. Yo lo veo mucho en estas fogatas espirituales. Ahí hasta cuando yo ando ahí de metiche, yo también me quiebro en llanto. Tiene una energía muy particular el fuego y lo que practican los consejeros. Y yo digo, híjole, aquí hay que ver estas emociones ya más auténticas, estas emociones más genuinas, porque entonces puedo decir que el paciente ya va avanzando un poquito más en respecto a su proceso de aceptación, saliendo de esta negación. ¿Qué opina de esta que le menciono, madrina, lo emocional en conjunto? Ok, pues fíjate, aquí la emoción es una parte fundamental, porque hay en el cuarto paso precisamente de AA, donde nos habla de hacer un inventario de nosotros mismos, nos dice, sin miedo hicimos un inventario de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ahí en ese inventario, en ese cuarto paso nos habla precisamente de un instinto que es del ser humano, ¿sí? O sea, que nos dice el cuarto paso que sin esos instintos tú no serías ser humano completo, ¿sí? Y que hay un instinto que es el emocional y que lo tenemos para un propósito, ¿verdad? Para sentir, para dar, abrazar, dar, ¿no? Ahí en ese instinto, cuando nosotros vamos creciendo como seres humanos, pues la emoción de tener a tu papá al lado, la emoción de tener a tu mamá, la emoción de tu hermano, por eso es que se da mucho lo emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el más chiquito y ahí está el más grande, hablando de la familia, el hermano más grande, a veces el más grande dice, pues, ¿por qué llegó, no? O hazte para allá, no quiero jugar contigo. El más pequeño empieza a percibir emociones de no me quieren, sí, o sea, no me quiere porque no juega conmigo, y está sintiendo la emoción, sí, pero se la está guardando. Entonces, el mayor, ¿qué siente? No, pues es que como ya llegó, ahora no me ven a mí, ahora no me quieren a mí, ¿sí? Entonces empieza a ser más rebeldito, empieza a contestar más, empieza a llamar la atención, porque se está dañando emocionalmente. Sí, o sea, las emociones, lo decías muy bien, no saben cómo gestionarlas, ¿sí? Y nadie lo sabemos hasta que no lo aprendemos o no lo enseñan. Entonces, las emociones entre pareja, muchas veces te casas con la ilusión de formar una familia. ¿Por qué? Porque dentro de ti está la emoción de que no tuviste una. Entonces, cuando estás con tu pareja y no se da, desde ese momento llega una emoción muy fuerte de fracaso por no haber culminado tu expectativa. Entonces, todas esas emociones, cuando ya las trabaja el paciente, es donde cae en esa catarsis de realidad. Es donde grita, llora, llega la mamá, llega el papá, les pide perdón, se hace responsable de su situación, le dice a su mamá también la verdad. Muchas veces, pues, los pacientes tienen que decirle a sus papás la verdad, porque en muchas ocasiones hay pacientes dentro de la clínica, inclusive menores de edad, ya con problemas, con trastornos muy graves, claro, con adicciones, y dices, ¿qué puede tener un niño de 12 años, 13 años, 14 años? Está lleno de emociones que no son de él, que no ha sabido cómo gestionarlas. Claro. Está lleno de esas emociones de dolor, de desapego, de abandono, de rechazo. Y muchas veces los papás, vuelvo a lo que decías tú hace un rato, ¿por qué mi hijo está mal, no? O sea, la mamá o el papá consumen y de todo, fármacos o drogas o alcohol, pero llevo a mi hijo para que no sea como yo, pero yo sigo siendo igual, ¿no? Sí. Entonces, todas esas emociones
cuando las trabajan, pues se liberan totalmente. Y en el caso de las familias es hablar hacia afuera. O sea, no solo el paciente habla hacia afuera cuando niega, también una familia cuando exige que el hijo se ha transformado, cambiado, porque él es el del problema. Claro. Yo soy su padre y bebo, pero trabajo y lo mantengo. Sí. Y no, hay que ser un poco más equilibrados a la hora de exigir, ¿no? O sea, aquello que quieras que tus hijos hagan, también hazlo tú. Por ahí podemos tener un muy buen comienzo antes de llevarlo a tratamiento, antes de llegar a todo este proceso de reconocimiento, donde el paciente no es el único que va a tener que reconocer y aceptar cosas. Claro. Hoy tocamos muchos temas acerca del secreto familiar, de cómo la estructura familiar también influye. Entonces también hay una negación familiar. Si el paciente debe de reconocer su condición de alcohólico o de adicto, para lo cual es un proceso ultra complejo, ya lo saben, madrina, también lo va a hacer para papá y para mamá, reconocer que mi hijo es alcohólico, que mi hijo es adicto. Es otro proceso de duelo para terminar en una aceptación de las condiciones que está enfrentando mi hijo, mi hija, mi pareja, alguien en mi familia a quien digo amar. Entonces, si no lo hago desde mí, pues entonces hay que reformar los inicios desde donde arrancamos o partimos, o qué bien, desde antes ya está definiendo el éxito de un tratamiento, sí o no, en términos del programa, cuando dicen que el reconocimiento de la derrota total, ¿verdad? Lo que decía hace un momento, la persona ya empieza a quebrarse. Así es. Emocionalmente y hasta mentalmente, para por fin en ese quiebre, que en el programa es algo así como el reconocimiento de la ¿cómo le dije? De la total, de la derrota total. La derrota total. El quiebre sería algo así como la derrota total. Entonces ya estamos dando los primeros pasos hacia una adecuada aceptación. Por último, madrina, vamos con el último y cuarto, que aquí en psicología, este documento me agradó, lo denomina como conductual o terapéutico. Un insight, un reconocimiento conductual o terapéutico es el nivel más importante clínicamente hablando. ¿Por qué? Porque en este nivel el paciente ya comprende, ahora sí, qué conductas va a tener, donde en los 3 niveles anteriores no lo estaba reflejando, o apenas como que empezaba a reflejar cositas uno tras otro. Entonces, si en el primero no reconocía nada, en el segundo empieza a verbalizarlo, lo dice, pero no termina de convencerse. En el tercero ya hay una emoción más genuina que lo acompaña, y eso hace que a su familia le dé más certeza de que está aceptando, y a los terapeutas también, ya hay una aceptación ya más completa. Viene la última y más importante, que es esta. Ya la comprensión se transforma en conducta. Eso que ya comprendió y que ya sintió y que ya verbalizó, ahora lo convierte en una conducta distinta. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, para fines de nosotros en clínica, ya sigue las indicaciones sin resistencia. Claro. Esta semana te toca hacer lo siguiente. Sí, de buena voluntad, madrina. Sí. Frase muy común en las clínicas y anexos. Échale humildad, de buena voluntad. Entonces ya empieza a haber una transformación de conductas, ya la persona sigue indicaciones, o ya no rompe tantas normas institucionales. Toda clínica profesional en adicciones se va a regir bajo el cumplimiento de reglas o normas institucionales. Ahí es donde nosotros como psicólogos, ahí en sus expedientes, tenemos que hacer ese registro. ¿Qué capacidad tiene de seguir reglas institucionales? No, pues que todas, pues vamos por buen camino. Y hay unos que ni una. Hay unos que tienen un proceso de aceptación complejo donde no siguen nada. Entonces ya se asume la responsabilidad, ya se puede tocar el tema de una planeación de prevención de recaídas. ¿Cómo trabajar una prevención de recaídas si no hubo un reconocimiento de todo lo anterior que hablamos durante todo el programa? Hay una mayor tolerancia a la frustración. Eso también, la tolerancia a la frustración incrementa, y si aumenta la tolerancia a la frustración, obviamente disminuye la conmiseración, o bien el berrinche, y empiezan a ser menos berrinchudos, o bien
ya son capaces de pedir ayuda. Así es. Ya la piden. Ya es madrina, psicólogo, ocupo esto, de buena voluntad. O sea, ya hasta tienen buenas formas hasta de pedir las cosas, cumplen reglas y aceptan la realidad, aunque no quieran aceptarla. No sé si me explico. Sí. Es como esta idea de que, pues no quiero dejar de consumir, pero voy a dejar, o voy a hacer, esa es la responsabilización. Yo quisiera seguir consumiendo, pero voy a esforzarme con todo lo que me diga mi consejera, mi psicólogo, la clínica. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mi deseo es consumir, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos porque ya acepté mi problema, ya lo sentí y ahora estoy dispuesto a este cambio conductual del que hablaba Madrina. Claro, mira, aquí entra precisamente lo que es un sexto y un séptimo paso, ¿sí? Donde precisamente se empieza a tener la humildad de que necesito ayuda, ¿sí? Y tengo la humildad de reconocer que soy una persona con defectos que me llevaron a un fracaso porque no supe nivelar mis defectos. Entonces, en este caso, cuando ellos hacen esa catarsis del cuarto paso que hablaba, ¿verdad?, para trabajar lo emocional, después viene precisamente el vacío de todo lo que traían cargando y después llega lo que es lo espiritual. Claro. ¿Sí? Y es cuando empiezan a llenarse de ese espíritu y es cuando dicen, no tengo otra salida más que decir, necesito ayuda. Claro. ¿Sí? Y necesito ¿de quién? Nosotros les decimos de un poder superior, porque solo nunca has podido, ¿no? Así es, madrina. Un poder superior. Pues bueno, estamos llegando al final del programa. En terapia, aceptar que se quiere consumir, justo esa aceptación, es tener una realidad más cercana de mi problema. Y cuando un paciente me dice, Diego, yo ya no quiero consumir, digo, híjole, no suenas muy auténtico, que digamos. Suena más auténtico que me digas que quieres consumir, pero que vas a hacer todo lo necesario y que esté en tus manos para no cometerlo, para no consumir. Madrina, nos despedimos. Yo siempre me despido con mis frases, aunque me critiquen. Decía Carl Gustav Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Usted, madrina, adelante ya para irnos. Bueno, pues yo me despido de todos ustedes agradeciéndoles y diciéndoles que aceptar el problema es la verdadera libertad. Hasta pronto, familia, y espero y les haya gustado. Gracias.